Nueva York es una de las ciudades más grandes e influyentes del mundo. Con su rica historia, sus famosos monumentos, museos, teatros y su horizonte siempre cambiante, la lista de cosas que hacer para los visitantes es enorme. 15 cosas que hacer en Nueva York no parece mucho, hay muchos más lugares que podríamos haber añadido a este top. A continuación encontrará una lista de las mejores cosas que hacer en Nueva York. No espere verlas todas en su primera visita, ni siquiera en la segunda o tercera. Y todo ello te lo mostramos aquí, en Insane Tops. Top 15. Disfrutar de la vista desde el Edge. The Edge, o la orilla, es una de las últimas incorporaciones a las plataformas de observación de Manhattan. A 100 pisos de altura sobre las calles de la ciudad, este mirador ofrece unas vistas asombrosas de Manhattan. Además, el suelo de cristal permite contemplar las calles de la ciudad. En el Edge hay una plataforma de observación interior y otra exterior. En comparación con otros miradores de Nueva York, el Edge tiene la entrada más barata, así que si quieres disfrutar de una gran vista de Manhattan sin gastarte mucho dinero, el Edge es la mejor opción. Top 14. Visitar Hudson Yards. Lo que antes era un almacén y un amasijo de vías de tren, se ha convertido en el barrio ultramoderno más nuevo de Manhattan. Esta pequeña ciudad se ha construido sobre una plataforma de última generación, elevada sobre las vías del tren. Aquí se encuentran rascacielos acristalados, un centro comercial, un teatro de artes escénicas, numerosos restaurantes, el Bessel y el Edge. Top 13. Pasear por el High Line. El High Line es un parque público y un sendero elevado construido sobre una histórica línea de mercancías. Su visita es gratuita y es uno de los paseos más bonitos de Manhattan. La High Line comienza cerca del Museo Whitney, pero también se puede acceder a ella desde Chelsea Market. Desde Chelsea Market hasta Hudson Yards se tardan unos 30 minutos a pie. Top 12. Visitar Greenwich Village. Greenwich Village fue el lugar de los movimientos contraculturales de los años 60 y del movimiento LGBT moderno. Ahora, los días bohemios han quedado atrás debido al aumento del precio de la vivienda y la gentrificación del barrio, pero sigue siendo un lugar maravilloso para visitar. Entre las cosas que hacer en Greenwich Village se incluyen visitar Washington Square Park, pasear por Bleecker Street, comprar ropa vintage, comer algo en Bleecker Street Pizza y ver si puedes encontrar tanto el apartamento de Friends como el de Carrie Bradshaw, de Sexo en Nueva York. Top 11. Visitar el Times Square. Times Square es una de las intersecciones más famosas del mundo. Este cruce de calles, donde Broadway se encuentra con la Séptima Avenida, atrae a 50 millones de personas al año, lo que lo convierte en una de las atracciones turísticas más populares del mundo. Cada Nochevieja, miles de personas se reúnen para ver caer la bola, convirtiendo este lugar en el más famoso del mundo, para dar la bienvenida al Año Nuevo. Durante los otros 364 días del año, Times Square está casi igual de abarrotada, ya que los artistas callejeros ofrecen espectáculos y visitantes de todo el mundo contemplan boquiabiertos los millones de luces que adornan los carteles de neón. Top 10. Visitar la colección Frick. Contemple obras de arte de talla mundial de Vermeer, Renoir y Rembrandt en una residencia bellamente diseñada. El museo fue fundado por Henry Clay Frick e inaugurado en 1935. Su colección permanente presenta arte europeo desde el Renacimiento hasta principios del siglo XX. Top 9. Visitar el Museo Solomon Guggenheim. Este museo de arte, también llamado de Guggenheim, expone arte impresionista, postimpresionista, moderno temprano y contemporáneo. El edificio, diseñado por Frank Lloyd Wright, es también una obra de arte moderno.
La escalera de Giuseppe Momo de los Museos Vaticanos es la que inspiró a Wright el diseño de la rampa y el atrio. El edificio es ahora un monumento histórico de la ciudad de Nueva York, un monumento histórico nacional, y está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Top 8. Visitar el Museo de Arte Moderno. El Museo de Arte Moderno posee una de las mejores colecciones de arte del mundo, desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Contemple la noche estrellada de Van Gogh, la persistencia de la memoria de Dalí y obras de arte de Matisse, Monet y Picasso. Top 7. Visitar el Museo Metropolitano de Arte. Para los amantes del arte, una visita al Museo Metropolitano de Arte encabeza la lista de las mejores cosas que hacer en Nueva York. El Met es el mayor museo de arte de Estados Unidos, es tan grande que se mide en acres. 13 acres de exposiciones de arte de categoría mundial. La colección permanente contiene más de 2 millones de obras de arte del Antiguo Egipto, Europa, África, Oriente Próximo y Oceanía. También hay numerosas exposiciones de arte que cambian a lo largo del año. Top 6. Visitar la Catedral de San Patricio. La Catedral de San Patricio es una catedral católica situada en la Quinta Avenida, en el centro de Manhattan. Se encuentra frente al Rockefeller Center. Se empezó a construir en 1858 y se terminó en 1878, donde hubo una pausa en la construcción durante la Guerra Civil. Actualmente, figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Puede ver la catedral desde fuera, hacer una visita guiada o asistir a misa. También puede recorrer las catacumbas subterráneas a la luz de las velas. Top 5. Visitar la Quinta Avenida. La Quinta Avenida es una de las calles comerciales más caras del mundo. Va desde Washington Square Park, en Greenwich Village, hasta Harlem. La sección entre las calles S59 y 96 recibe el sobrenombre de Millionaires Row, por la cantidad de mansiones que había aquí a principios del siglo XX. La sección entre las calles S82 y 110 recibe el sobrenombre de Milla de los Museos, por el gran número de museos que hay en ella. Entre los edificios y monumentos más famosos de la Quinta Avenida se encuentran Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman, la Biblioteca Pública de Nueva York, el Museo Guggenheim, el Museo Metropolitano de Arte, la Colección Frick, el Hotel Plaza, el Rockefeller Center, el St. Regis de Nueva York y la Catedral de San Patricio. La Quinta Avenida también recorre el lado este de Central Park. Top 4. Visitar el Rockefeller Center y Top of the Rock. El Rockefeller Center es un complejo de 19 edificios, 14 de los cuales son edificios Art Deco, que fueron encargados por la familia Rockefeller. Este complejo está situado en Midtown Manhattan, entre la Quinta Avenida y la Sexta Avenida. Aquí se encuentran el Radio City Music Hall, las estatuas de Atlas y Prometeo, la Rockefeller Plaza, el árbol de Navidad Rockefeller y los estudios del Today Show. Top 3. Visitar el edificio Empire State. Hasta 1970, cuando se construyó el World Trade Center, el Empire State era el edificio más alto del mundo. Fue construido en 1931 y figura en la lista de las 7 maravillas del mundo moderno. Además de atraer visitantes, el Empire State ha aparecido en numerosas películas. La lista es larga, pero entre las más populares figuran Sintonía de Amor, King Kong, Algo para Recordar, El, Independence Day y Superman 2. Visitar el Empire State es mucho más que disfrutar de una magnífica vista de la ciudad. También visitará un monumento histórico y uno de los edificios más famosos del mundo. Top 2. Visitar el Central Park. Pasear por Central Park es una de las mejores cosas que hacer en Nueva York.
Su visita es gratuita y es un hermoso lugar para relajarse después de caminar por las ajetreadas calles de la ciudad. Central Park es una de las atracciones turísticas más visitadas del mundo. También es uno de los lugares más filmados del mundo. Se puede pasear por él a pie, alquilar bicicletas y dar una o dos vueltas por todo el parque, o hacer algo muy turístico y dar un paseo en coche de caballos. Hay muchos sitios donde alquilar bicicletas a las afueras del parque. Top 1. Visitar la Estatua de la Libertad. Si es la primera vez que visita Nueva York, la Estatua de la Libertad es una visita obligada. Esta estatua de cobre, que fue un regalo de Francia a Estados Unidos en 1886, dio la bienvenida a millones de inmigrantes a finales del siglo XIX y principios del XX. La Estatua de la Libertad fue diseñada por Frédéric Auguste Bartholdi y la estructura metálica fue construida por Gustave Eiffel. La estatua representa la figura de Libertas, diosa romana de la libertad. En su mano izquierda sostiene la tabula ansata, fechada el 4 de julio de 1776, fecha de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. We never could have come this far.